Hola, ¿qué tal? Soy Eric. Sí, y en esta oportunidad vengo a contarles mis experiencias, bueno, una de las tantas experiencias paranormales que he pasado, ¿no? Una de ellas tiene conexión con la experiencia ya contada en un capítulo anterior aquí en el canal. Ayer, ¿no? Geraldine. Ella comentó sobre unas experiencias vividas en una casa que alquilaba, ¿no? Yo era vecino de Gerald en ese entonces. Y sí, lo que comenta de las personas o la sombra que veía caminar, los pasos, los ruidos que ella sentía, eso es muy cierto, ¿no? No solo ella lo ha experimentado, sino otras personas también que han vivido esa misma habitación y que no han tenido en realidad conexión una con la otra, ¿no? Siquiera se han conocido, me han comentado esa misma experiencia, ¿no? Esa experiencia de que a cierta hora de la noche, sobre todo de madrugada, sentía unos pasos que subían y bajaban las escaleras, y al asomarse por la ventana que daba a esas escaleras, pues veían una sombra, ¿no? Una sombra de una persona, sexo masculino, que subía y bajaba las escaleras, consecuentemente. Sin ninguna acción, ¿no? Esta sombra solo subía y bajaba, sin hacer ninguna acción. A su vez también comentan pues de que seguido de esta sombra a veces se sentían en el techo que arrastraban ladrillos, que los cargaban y los lanzaban más allá, ¿no? Como si tal vez estuvieran haciendo una especie de construcción en el techo arriba del cuarto. Y eso también yo lo puedo confirmar, ya que años atrás, ¿no? En mi niñez, cuando yo dormía ahí en el segundo piso, también sentía los mismos ruidos, ¿no? Yo pues, no he logrado visualizar esa sombra que ellos mencionan, pero sí recuerdo claro los ruidos de que es una persona caminando en el techo, arrastrando ladrillos, lanzándolos, o incluso hasta se sentía que se arrastraban cadenas, ¿no? Entonces, es algo extraño, ¿no? Nunca se llegó a ver exactamente qué era. Tampoco se investigó más allá, ¿no? Pues entonces no investigué más allá. Para ser un niño, lo que más se sentía es un poco de temor, ¿no? Un poco de temor, pero bueno, al momento de comentarle a mis padres en ese momento, pues, no era muy creíble, ¿no? No era muy creíble. A veces pueden pensar que es historia de niños, o que los niños también pues se pueden imaginar cosas. Entonces, bueno, ya, pasando los años, pues, los inquilinos o los vecinos que habitaban, que comenzaron a habitar, mencionaron las mismas experiencias, ¿no? Y los mismos ruidos que apreciaba en mi niñez. ¿Cuáles eran los, Jorge, qué tipo de actividad era la que registraban los vecinos? Bueno, en este caso los pasos, ¿no? En este caso los pasos que se escuchaba en el techo, los ladrillos arrastrándose, y también ese mismo sonido de ladrillo arrastrándose y tirando, ¿no? Contra el techo. Claro está que al día siguiente, si no subía a visualizar el techo, no encontraba rastros en nada. Todo estaba limpio, con lo que si nada hubiera pasado. Pero es la madrugada, era otra cosa. Se escuchaba clarito que pasaban cosas ahí en el techo. Con respecto así en ese caso, pues actividad compartida, ¿no? ¿Qué es lo que experimentamos juntos en esa casa? Wow. ¿Qué es lo que no experimentamos, diría yo? Sí, No, bueno, como podrás recordar, hubo un tiempo donde nos mandaron a hacer un video, ¿no? Recuerdo la clase de inglés,
En ese entonces de colegio nos mandaron a hacer un video que era como un examen. Y bueno, como la mayoría del grupo que estábamos ahí nos gustaba videos de terror, películas de terror, en ese entonces, bueno, hasta la actualidad me gusta lo que, o consumo películas o series o videos de terror. Se nos dio la gran idea de hacer un corto de la Ouija, ¿no? Se nos dio la grandísima idea de hacer un corto de la Ouija. Nosotros pensando, pues no, más que nada que era todo un juego y que como no íbamos a hacer exactamente ¿cómo se podría decir? Pues no, el ritual concreto de la Ouija, que solo iba a ser, no, un par de minutos, una grabación con el tablero ahí. Un tablero, claro, que no era comprado, sino un tablero hecho de manera artesanal, de manera manual por uno de nosotros. Ni iba a pasar nada, ¿no? Pero fue todo lo contrario. No, fue todo lo contrario. Ya de por sí la casa ya era pesada, ¿no? En ese entonces. Y bueno, creo que con lo que hicimos se activaron, ¿no? Se volvió más pesada, ¿no? La casa. Bueno, uno de los sucesos que pudimos vivir fue luego de que en realidad no jugamos como tal la Ouija, ¿no? Es más, hasta recuerdo que hagamos el inglés, en lo poco inglés que hablábamos en ese entonces, ¿no? Todo lo tratábamos de decir en inglés. Creo que ni siquiera nos entendíamos mucho lo que estábamos hablando. Pero al parecer la entidad sí lo entendía, ¿no? Y bueno, luego después de la Ouija comenzaron a suceder cosas extrañas, ¿no? La primera, creo, actividad que pasó fue con una compañera, ¿no? De que, bueno, en una pausa de la grabación, ¿no? Pidió poder entrar a los servicios. Ella muy tranquilamente entró, pero una vez que entra y cierra la puerta, pues grita, ¿no? Grita y fuimos a ver qué pasó exactamente. Y nos comenta que al momento de entrar al baño, vio que de la cortina de la ducha se asomaba como que una cara, ¿no? Hacia ella. Eso la asustó, la perturbó y pues dio el grito que todo de espanto, que todo el mundo escuchamos. Y fuimos a ver qué le pasaba, ¿no? Esa fue una de las, por lo que comenzó, podríamos decir, todo esto. Luego una de las experiencias que creo que, bueno, que vivimos juntos, que la pudimos observar ambos, fue algo extraño con un cuchillo, ¿no? No sé por qué, bueno, parte de la escenografía era un cuchillo ahí en la mesa. El cuchillo estaba quieto, nadie lo había tocado. Puertas, en realidad, pues muchos podrían pensar el viento, ¿no? Que tuvo que ver algo ahí, pero bueno, las puertas estaban cerradas cuando estábamos grabando, para evitar el tema de los ruidos externos. Y el cuchillo de la nada hizo un pequeño giro, ¿no? Hizo un pequeño giro, nos quedamos mirando, nos dijimos, oye, ¿lo viste? Y sí, pues no. Y lo vimos que el cuchillo se movió, hizo un pequeño giro. Y pues bueno, o sea, tratamos de buscarle en ese momento una explicación lógica que de verdad lo único más lógico que podría ser es de alguna actividad, digamos, paranormal, pues, ¿no? Que pueda haber pasado en ese momento. Bueno, y tal vez para no alargarla mucho, un tercer evento que pasó también ahí, a uno de nuestros compañeros, ¿no? En ese momento. Estaba subiendo por el segundo piso de la casa y de la nada, bueno, no gritó, pero de la nada bajó corriendo del segundo piso. Y lo que dijo fue pues que vio una sombra para ahí al monte, subió al segundo piso y un pasadizo, ¿no? Y justo este pasadizo conecta con las habitaciones que comentó Yeran en el capítulo anterior. Terminó de subir, se asomó al pasadizo y nuestro amigo dijo que vio una sombra ahí parada, ¿no?
una sombra que lo asustó y simplemente lo único que atinó a hacer fue a regresarse corriendo, ¿no? Corriendo y asustado, pues. Y nos comentó, pues, ¿no? lo que vio. Bueno, como les comento, con eso fue lo que comenzó un poco más la actividad, pues, ¿no? Ahora, no sé si recordarás también esa experiencia de la licuadora que tuvimos. Claro. Esa experiencia fue, pues, pero no sé, Muy extraña. bien extraña, sí. Recuerdo que tú me llamaste, estaba en el primer piso, tú estabas en el segundo y tú me llamas, ¿no? Ahí teníamos una ventana de conectar el primero con el segundo piso. Me recuerdo que tú te asomaste a la ventana, me llamaste para que suba, ¿no? Que me imaginaba simplemente como para conversar, ¿no? Y bueno, y subo, ¿no? Me llamaste, subí. Entramos a ese momento de la habitación, pues lo que quedabas con tu hermana. Y bueno, de lo que estábamos conversando, no riendo, no tocando guitarra en ese momento. Estábamos recién aprendiendo a tocar guitarra. De la nada tu licuadora se prendió. Nos asustamos por el sonido, ¿no? Exacto, nos asustamos por el sonido, ¿no? Se prendió. Y bueno, como recordar, lo primero que dije fue una descarga eléctrica, pues, ¿no? Yo pensando que la licuadora estaba conectada, yo dije, bueno, fue una descarga eléctrica. Bacán, dije, no pasa nada. Y pues tú me dijiste de que no pudo haber sido una descarga eléctrica porque tu licuadora estaba desconectada. Sí. Nos acercamos a mirar la licuadora, ambos, y efectivamente tu enchufe estaba puesto sobre la mesa, ¿no? Ya, pues lo único que teníamos en ese momento, ¿no? Ya años atrás, pues no, pucha, salimos de tu cuarto y bajamos, ¿no? Y ahí me comentaste que tú me llamaste justo por eso, ¿no? Porque antes de que yo subiera, tu licuadora se había prendido sola. Y ahí fue donde la desconectaste para que dejara de sonar, ¿no? Y ya, bueno, al punto que tuve a acompañarte, no me habías dicho nada hasta que pues pasó este incidente, ¿no? Sí. Se siente raro. Sí, sabes, el segundo piso más que hasta ahora siguen teniendo actividad. Sí, hasta ahora sigue teniendo actividad. Yo tuve, bueno, un tiempo, hace aproximadamente 3 años, un poco más, ocupé una de las habitaciones, ¿no? Y sí, pues, había una de las cosas que también nos decían era de que por las noches alguien como que movía las perillas de las puertas, ¿no? Como que si quisieran abrir la puerta moviendo la perilla, pero ni siquiera una forma de mover, digamos, suave, ¿no? O sea, una forma un poco brusca de mover la perilla. Eso también me comentaron, pero no los vecinos de ese entonces. Y fue algo que también experimenté, pues, ¿no? Al momento de ocupar una de esas habitaciones, de quedarme a dormir por ahí varias noches, casi todas las noches se sentía ese movimiento de perilla, ¿no? Movimiento de perilla fuerte, como que si quisieran entrar. Es más, recuerdo en una de las oportunidades de que hasta la puerta se llegó a abrir, ¿no? Estaba tranquilo, se movió, se sintió que se movía la perilla, se calmó el movimiento de perilla y a los segundos la puerta se abrió. Claro está que uno en ese momento pues lo que piensa es tratar de darle algo, una explicación lógica. Pero no, pues, ¿qué explicación lógica se le puede dar si la perilla o la puerta la tienes cerrada con el punto de esa perilla, ¿no? No hay mucha lógica ahí que aplicarle. Bueno,
Otra experiencia también paranormal y que, bueno, es digamos, a lo largo de los años en realidad, comienza cuando estaba bien, ¿no? No solo, como ya les comenté, no solo de los ruidos que escuchaban en los techos, no solo era eso, sino había veces que de madrugada yo me despertaba, ¿no? Me despertaba de niño, entre plan de 2, 3, 4 de la mañana a veces, y sentía como que alguien me miraba. Mi amigo, uno se despierta y sentía como que alguien me miraba, como que alguien estaba ahí en la habitación. Bueno, en ese entonces yo tenía 5, 6, 7 años, por ahí más o menos. Dormía, ¿no? En esos años dormía compartía cuarto con mi papá, con mi mamá. Y bueno, antes de despertarme, en el cuarto había un ropero, ¿no? Un ropero casi pegado a la ventana. En realidad había un espacio, un pequeño espacio que separaba el ropero de la ventana. Y bueno, ya al despertarme y sentir que alguien me observaba, pues dirigía mi mirada hacia ese espacio. Y claro, se podría observar de manera clara, ¿no? Hay una sombra ahí, como observándome, ¿no? O sea, no sé, la sombra no se veía el rostro en realidad. Sería mentir decir de que podría ver las facciones. Era una sombra de forma humana, que se sentía, o sea, uno podía percibir que lo miraban y con eso relacionar que la sombra estaba mirando, ¿no? Muchos podrían decir pues de que no, de que esta sombra era efecto de alguna luz de la calle, ¿no? Que reflejaba algo y aparecía la sombra ahí, ¿no? Pero no, o sea, tal vez si lo de eso hubiera sido una sombra quieta, ¿no? O con poco movimiento. Pero esta sombra no, esta sombra se ocultaba detrás del ropero, se volvía a asomar, como que se agachaba, se alzaba, ¿no? Digamos casi hasta la altura de lo que vendría a ser el ropero. Y pues no hay forma de que una sombra, digamos, proyectada por la luz de la calle haga ese movimiento. Y más aún sintiendo como que esa sombra pues, tiene como que una presencia y como que te mira, ¿no? Bueno, ya pasando los años, recuerdo claro, ¿no? De que, bueno, conforme pasan los años, recuerdo claro que una vez le comenté esto sobre todo a mi papá. Estábamos, pues, recuerdo ahí en sala conversando con la familia, ¿no? Luego comentario de lo que recuerdo que veía de niño. Y sí, pues mi papá también me comenta de que él también en alguna oportunidad llegó a ver esta sombra. Y él sí me la detalla un poco más, ¿no? Me da un dato que no lo llegaba a entender, o mejor dicho, yo no lo percibí de niño. Que esta sombra es una sombra femenina, ¿no? Es una sombra femenina. Entonces, ya de ahí, bueno, ya como que ya todo iba, digamos, tomando forma, ¿no? Fueron pasando los años. Bueno, fueron pasando los años. Un día, pues que yo me quedé dormido en el mueble de mi sala, ¿no? Me comentaron, no, en ese entonces, de que me vieron dormido. No, tranquilo, en el mueble de mi sala me vieron dormido. Pero no solo me vieron a mí, no. Vieron que parado a la altura de mi cabeza, vieron una sombra. Una sombra un poco grande, ¿no? De estatura más o menos alta, y casi podría decirse que llegaba al techo. Y la describieron como una sombra de mujer parada ahí, ¿no? Solo lo que pudieron describir. No era una sombra, digamos, creo que me dijeron completamente negra, tampoco era una sombra blanca. Era, digamos, como que una especie de color humo, ¿no? No era tampoco especie así humo de que transparente, ¿no? Sino era una sombra color humo, que estaba ahí parada con facciones
o se enviaba a notar que era un rasgo femenino, pues, ¿no? Ahora, esto, la persona que me lo dijo, en primer lugar, muchos pueden pensar de que, pues no, tal vez yo ya le haya contado mi experiencia pasada, o mi papá también le haya comentado un poco la experiencia de esta sombra femenina que vengo hablando desde el inicio, no. Pero no. O sea, en ese sentido, en ese momento era bien reservado, o éramos bien reservados por esas cosas que pasaban, que se veía. Y pues no se le había contado nada en ningún momento a esta persona. Sin embargo, a pesar de no haberle contado, esta persona vio la sombra y la describió como una sombra de mujer, ¿no? Bueno, ya después, pasando un tiempo más, ¿no? Mientras yo dormía, ¿no? Para ese entonces, con la mamá de mi hija, ¿no? Bueno, en ese entonces aún vivía con la mamá de mi hija y mientras que estaba durmiendo, recuerdo que aún ella estaba gestando, y mientras que yo estaba durmiendo, dice que lo que yo estaba echado me sobresenté. O está echado. ¿Qué es? ¿Me sobresenté? Me sobresenté. Y lo que me dijo fue, pues no, en ese entonces, de que no solo me sobresenté, sino señalé hacia la puerta. Señalé hacia la puerta en ese entonces de la habitación. Y me comentó que yo decía, ¿no? Que había una mujer parada en esa puerta. Una mujer que incluso se podría decir que sobrepasaba la altura del piso, no sabes, digamos, el techo. Y que estaba como que doblada por no poder entrar completamente en toda la habitación. Bueno, ya en ese momento que ella me comentó eso, ya bueno, yo para no asustar, no causar más temor, sí, pues yo recuerdo claro que sí me sobresenté, ¿no? Es más, se podría decir que como que estaba, digamos, consciente de que me había sobresentado, que estaba consciente de que estaba señalando hacia la puerta y que estaba consciente de que estaba viendo esta sombra en la puerta, ¿no? Pero bueno, o sea, lo podía ver, pero al mismo tiempo de estar consciente también entendía que estaba dormido, ¿no? Entendía que estaba dormido. Y bueno, ya despertarme ya pues, digamos, como corroborar exactamente lo vivido, ¿no? Que al inicio parecía como un sueño, pero este sueño pues fue algo real. Bueno, ya fueron pasando los años, ¿no? Ella pues, ya convivía con la mamá de mi hija. Ya había pasado tiempo cuando nos habíamos separado. Yo vivía ahí en mi casa con mi familia. Y bueno, a veces muchos dicen que no, como que los sueños es, digamos, como que una segunda realidad a veces, ¿no? Y sí, pues, a veces esta, digamos, sombra, o llamémosla entidad, a partir de ahora, se presentaba de vez en cuando en los sueños. Creo que en algún momento te lo comenté. Y sí, pues, ¿no? Se presentaba en los sueños, como queriendo perturbarme. En los sueños sí era un poco más visible, podía visualizar más la actividad, ¿no? Y bueno, y podía, digamos, tratar de perturbar a mí, a mi familia, y como que yo en mi sueño lograba, digamos, ahuyentarla, ¿no? Ahuyentarla, sacarla de la casa. Hasta que hubo una experiencia, bueno, también en sueño, donde esta sombra o esta entidad se presentó y como que casi se materializó, ¿no? Como que casi se materializó.
Y sí, pues esta vez fue un poco más difícil, como que me hizo orientarles más. Ya como que había, digamos, en mi sueño tomado bueno, no la posesión, sino como que había tomado como una especie de rehén a uno de mis familiares, ¿no? A uno de mis familiares, digamos más queridos también, ¿no? Y esto pues hizo, ¿no? Como que una reacción en mí. Yo me imagino que lo hacía como para molestar o como para hacerme reaccionar. Y bueno, pude, digamos, pude controlar la situación, pero al terminar de orientar esta última vez, pues sí, como que me desvanecí en el sueño, ¿no? Me desvanecí en el sueño, pero una vez que terminé de desvanecerme, automáticamente yo me desperté, ¿no? Me desperté, no voy a mentir, sí me desperté un poco asustado, ¿no? Al ver que por primera vez materializarse, ¿no? Verle esa cara un poco perturbadora, ¿no? No sé si alguna vez has podido experimentar eso de ver esa cara, digamos, no muy bonita, un poco perturbadora. Pues le comenté a mi familia, especialmente a mi mamá. No, mi familia son muy creyentes. Le comenté a mi mamá y bueno, mi mamá lo que yo le pedí a ella, no, fue que por favor trajera un cura. No trajera un cura a la casa. Bueno, pues que le eche la bendición en realidad, ¿no? Ya, digamos, tenía como que ese temor de que en una segunda o una siguiente oportunidad ya no pueda con esto, ¿no? Entonces, pedí que trajeran un pueblo. A lo cual en realidad accedí de manera rápida porque sí, pues, para ser honestos, todos de mi familia son muy creyentes, pero a diferencia mía, no es que no crea, creo también, pero no hay, digamos, esa devoción que tiene mi familia, ¿no? Sí creo, sí, pues oro muy seguido, de vez en cuando, ¿no? Más que orar, converso, porque a veces se dice conversar con Dios. Pero bueno, al hacer algo, lo tomaron, digamos, como que algo un poco extraño en mí, ¿no? Que yo pida que venga un cura a bendecir la casa, pues lo tomaron un poco extraño y como que me imagino que encendieron las alertas, ¿no? Oye, Eric está pidiendo cura, ¿no? Que venga, algo raro puede estar pasando acá, entonces trajeron a este cura. Y sí, pues este cura vino, echó la bendición, hizo oraciones por toda la casa, en realidad, primer, segundo piso. Y bueno, ahí fue donde el cura me mostró una cruz, ¿no? Llamada la cruz de San Benito de Paledo. Y me indicó que le llevara, ¿no? Que eso es como una protección, ¿no? Ante cualquier cosa mala, ante cualquier ente malo que quiera atormentarnos, ¿no? No solo a mí, sino también a mi familia. Bueno, en esa fecha, pues, llevo una medallita siempre de esa cruz conmigo, o siempre me ha acompañado. Y bueno, no es que esta cruz haga que las actividades paren, o sea, simplemente ayuda y acompaña, ¿no? Y bueno, luego de la bendición de la casa, se preguntarán qué pasó. Si se preguntan qué pasó, si pues las actividades pararon buen tiempo, ¿no? Pararon buen tiempo. Además se podría decir que hasta la actualidad sí sucede uno que otro evento, pero ya no es tan fuerte como antes, ¿no? Como antes lo solíamos prácticamente vivir a diario, ya no es tan fuerte.